Buenas noches para todos. Bueno, vamos esperando unos minutos mientras ya se nos conecta nuestra compañera Olga, porque hoy vamos a tener una charla muy chévere. Vamos a hablar de ese proyecto de reforma tributaria que está realmente muy interesante porque nos va a hacer hablar acerca de unas teorías que uno usualmente solo las ve desde el punto de vista de la academia y que realmente ahora sí vamos a ver posiblemente una aplicación si este proyecto de reforma llega a pasar. Vamos a ver unos tips de planeación y vamos a hacer un gran resumen de cuáles cosas nos pueden afectar en este proyecto de reforma tributaria. Así que ya entre poco daremos inicio y espero que nos acompañen y estén totalmente conectados con nosotros. Mientras va entrando de cuáles cosas nos... mientras va ingresando nuestra compañera Olga, vamos, como siempre, que es muy chévere esto porque nos pasan siempre estas situaciones técnicas, ¿no? Siempre hablamos de inteligencia artificial y bueno, a veces nos pasan estos pequeños detalles mientras ella va ingresando, que creo que ya está acá con nosotros. Olga, ¿me escuchas bien? Hola, sí, perfectamente. ¿Y ustedes a mí? Perfecto, te escuchamos, Olga. Hoy sí que tenemos un tema chévere que hablar, Olga. Bastante. Yo no sé si la sensación era de reír o llorar cuando se supo de que se había radicado una nueva ley de financiamiento, alias reforma tributaria, porque realmente es como mi sensación fue otra vez, nos toca volver a empezar, volver a estudiar, volver a comparar, volver a prepararnos para todo este trajín que hemos estado casi año a año con estos gobiernos. Entonces, sí, la verdad, mi sensación fue incredulidad total. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado con este proyecto de reforma y antes de que iniciemos le invitamos mucho a que pueda acompañarnos con todos los que quieran para que mientras van ingresando, Olga, vamos haciendo una gran introducción del proyecto de reforma tributaria. Toda la vida, pues prácticamente de que estudiamos esto y para hacer un pequeño contexto en Hacienda Pública, todos los proyectos de reforma tributaria que se han radicado en algún momento de la historia de Colombia siempre han sido con un mensaje: no hay dinero, no hay forma de reducir el presupuesto, el presupuesto no se puede reducir porque es nómina, porque son valores de ley, no podemos reducir y no hay de otra sino recaudar más. El dilema es que hemos estado así durante más de 20 años y pues ya estamos llegando a un punto que ya estamos tocando el techo. Y si este proyecto de reforma tributaria fuera aprobado, pues va a llegar un punto que el IVA va a ser el 50% sobre la carne. Si seguimos a este paso y prácticamente grabaremos toda nuestra canasta familiar a este ritmo que vamos. Una reforma tributaria ambiciosa, 26 billones. Sabemos que siempre son estas solicitudes muy grandes con el fin de bajar 3 billones al presupuesto, entre bajar 3 billones a la reforma y bueno, que la tendrá también muy duro en el Congreso. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar lo bueno, lo malo de este proyecto de reforma tributaria, que es versión 3.0 de este gobierno nacional.
Y hablándole de forma jocosa, Olga, recuerdo, hay un colega tributarista que a él le encanta que salgan estos proyectos de reforma tributaria. Y tiene razón, porque realmente para el país no es conveniente, pero para todos los que estamos en esta industria de asesoría, de consultoría, es como si nos dieran gasolina para trabajar aún más, ¿no? Entonces, siempre como que todo tiene lo bueno y lo malo para algunos sectores, ¿no? Claro, sin embargo, uno dice, bueno, más trabajo, chévere, interesante, pero uno se pone en la posición, venga, me gustaría más otro tipo de trabajo. ¿Qué tal si asesoráramos más empresas que quieren invertir en Colombia? ¿Qué tal si estuviéramos analizando cómo apoyarlos con la implementación de beneficios tributarios? Cómo apoyamos a las personas naturales que están viendo cada vez mayores ingresos y no buscando a los mismos de siempre, diciéndoles cuáles son los cambios que o cómo se va a impactar su negocio a partir de esas propuestas del gobierno. Entonces, sí es un contrasentido en el sentido de que, venga, sí es más trabajo, pero de pronto no es el tipo de trabajo que quisiéramos estar haciendo y que creemos que podríamos aportar más si hacemos otro tipo de cosas, ¿no crees? También estamos de acuerdo, totalmente, totalmente también de acuerdo. Olga, ¿qué tal si comenzamos con la reforma tributaria? El proyecto de reforma tributaria, ya han manifestado que hay mensaje de urgencia y vamos a partir del hecho que pasara totalmente la reforma como está y estaríamos hablando por allá de una aprobación el 25 de noviembre, después que pase por todas las cámaras y pasara tal cual. Hablemos, Olga, ¿qué vemos de bueno en esta reforma tributaria? Porque si bien es cierto, por todos lados se han escuchado cosas negativas, hablemos qué es lo bueno de este proyecto de reforma tributaria. Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante para saber qué es eso bueno que trae la reforma tributaria. Son muy pocas cosas, la verdad. En mi opinión, a mí me gusta la amnistía. Sé que por técnica legislativa no es lo mejor, porque la amnistía es premiar o darles descuentos a los que no son cumplidos. Es decirle, venga, que te equivocaste y no importa, dejaste de pagar, te voy a reducir los intereses, que valga notar los intereses en materia tributaria son altísimos y se va a obtener una reducción importante. En temas de litigios que yo me enfrento a diferencias del gobierno con mayores sanciones, entonces en virtud de la amnistía tú puedes transar esas diferencias y reducir sanciones e intereses si te acoges a esa amnistía. Entonces, a pesar de que técnicamente no es lo más recomendable, sí desde el punto de vista del contribuyente es un gran alivio porque para aquellos contribuyentes incumplidos que no han logrado pagar sus obligaciones, muchas veces el valor a pagar se compone principalmente por intereses. Entonces, que se logre tener un ahorro es algo bastante importante. De pronto el tema de normalización, que es un nuevo impuesto que repite y es el que te va a permitir que si tienes activos omitidos o pasivos inexistentes, los puedas declarar pagando un impuesto específico para eso, pues es una nueva oportunidad para repatriar capitales, aunque ahí tiene un asterisco que estuvimos conversando cuando estábamos preparando este live, y de pronto yo creo principalmente que me gustan las amnistías y unas modificaciones en procedimiento y en ley 1715. Si quieres, aborda una de esas y continuamos. Amnistías tributarias prácticamente se propone lo que han propuesto las mismas de los años anteriores. Y es que las amnistías, como cada reforma ha traído una, pues de la misma forma se han venido mejorando. Uno puede decir que las amnistías están divididas en cuatro grandes roles. Primero, aquel que tiene el pecado y que le están dando la oportunidad de que de manera voluntaria corrija o presente una declaración y a cambio tenga una reducción de sanción. Segundo, aquel que hoy tiene una mora ya con el Estado, tiene un IVA por pagar, tiene unos impuestos vencidos, entonces le dan una reducción de sanción. Hay un tercero que es que ya tiene un litigio con la administración tributaria en vía administrativa, le llegó un requerimiento especial, le llegó, yo creo que aquí le llegó un requerimiento especial, entonces en ese sentido, eh,
Ahí juega un papel importante la amnistía. Y cuarto, aquellos que están en litigio tributario. Y como bien lo dices, Olga, lastimosamente se vuelve un mal mensaje para los contribuyentes. Pero las amnistías prácticamente podemos decir que son estas cuatro amnistías y hay una quinta amnistía que ya lo hemos venido manejando a lo largo de los años, que como bien lo has mencionado, vuelve la normalización tributaria en su misma faceta, en su mismo articulado, con tarifa del 15%. Sin embargo, estamos hablando de que Colombia tiene más de 300.000 hectáreas de siembra de coca. El nivel de lavado de activos que está surtiendo el país es muy grande y ahí se vuelve una ventana peligrosa para naturalmente se blanqueen muchos capitales. Si bien es cierto, no es la intención de esa norma, es posible que entre una fuga muy grande. Entonces, las amnistías podemos dividirla en esas cuatro más una quinta que es la de normalización tributaria. Y uno diría, ¿a quién le conviene la normalización tributaria? Pues naturalmente le conviene a aquel, por ejemplo, que ya tiene un proceso casi encima, donde tiene un pasivo inexistente, aquel que ya la administración tributaria lo detectó que tenía activos en el exterior y no los tenía declarados. A ese tercero le va a beneficiar mucho la normalización tributaria. Y conforme vayamos viendo, pues veremos unos PRO que también quieren normalizar. Entonces, las amnistías son buenas, pero mala costumbre, como bien lo dices, al contribuyente. La OCDE ha sido muy reiterada en manifestar que no es bueno las amnistías. Y aquí en Colombia, como sabemos que cada 2 años hay una reforma tributaria, pues nos hemos acostumbrado mucho a esperar a veces esas amnistías. Y es más, se lo decimos como asesores. Uno a veces con el cliente le dice, ¿tiene la razón el Estado? Sí, peleémoslo judicialmente a nivel de procedimiento, busquemos factores de discusión, que no se preocupen, en 3 años debe llegar algún tipo de amnistía y aprovecharnos para cogernos ahí en los beneficios de sanción. Lo ponía en un ejemplo, hoy lo hablaba con Olga, a nosotros nos llegó una sanción de exógena a un cliente en el año 2020 por 500 millones de pesos, una suma impagable cuando la sanción estaba en su totalidad. Entonces, ¿qué hicimos? No, demandémosla, digamos, unas tesis que sabemos que es muy duro que las pueda coger en vía litigiosa. Naturalmente nos cerraron la puerta en vía administrativa, fuimos a vía litigio. Hoy, con la ley 2277, ya esa sanción de 500 ya pasó a 100 millones. Y si en este momento nos acogemos o saliera el proyecto, terminamos pagando alrededor de 50 millones, de 500 millones. Entonces se vuelve una mala costumbre porque siempre vamos a irnos a este tipo de caminos. Y Olga, hablando, pues eso es como lo primero bueno, que no es bueno, sino que naturalmente casi siempre es como la promoción que traen las reformas tributarias. Así como cuando uno va a McDonald's y uno dice, ¿qué promoción tendrá McDonald's hoy? Bueno, esa ya uno sabe que va a fijar siempre la reforma. Y pues que no es propiamente una norma, ¿no? Es como busquemos recaudar un poco más de caja y demos las oportunidades. Y hay un segundo punto, Olga, que tú mencionaste, que tiene que ver con el principio de eficiencia energética de la ley 1715, que tiene algo interesante. Sí, mira que la ley 1715 es aquella que busca incentivar las inversiones en gestión eficiente de energía o en generación de energías limpias. Entonces Ujú. es que consumes menos o que generas energías limpias. Eso se incentiva. ¿Cómo se incentiva? Actualmente con el 50% de lo que tú inviertes se considera una deducción especial, es decir, tú inviertes 100, pero puedes tomar o recuperar dentro de tu declaración de renta 150, lo que significa un retorno de la inversión de 17.5, es un ahorro de 17.5 en materia de impuestos, lo cual es bastante relevante. Adicionalmente tiene otro beneficio y es que los bienes que tú utilizas para ese proyecto de gestión eficiente o de energías limpias o de generación limpia, esas inversiones, los bienes por regla general estarían grabados con el impuesto a las ventas, pero si tú lo haces en virtud de un proyecto que está avalado por la Unidad Minero Energética UCME, eso se considera excluido de IVA. ¿Y qué pasa con las exclusiones? Las exclusiones pues tienen el problema de que todos los IVAs asociados a la cadena son mayor valor del costo-gasto, lo cual es un problema para el vendedor, porque a veces se encarece el producto. ¿Y qué pasaba? Había un problema de timing, porque tú solo se convertía excluido una vez tú tenías el certificado de la UPA. Entonces, ¿qué podía pasar? Ah, no, se producía afuera la maquinaria, la importabas, norma general de grabado, pero en el Ujú. momento en que vendías esa máquina, se consideraba excluida porque ya había salido el certificado de la UCME.
Entonces, ¿qué pasaba? Acá el importador tenía que pagar el IVA y en el momento en que la vendía, ojo que ese IVA está asociado a un IVA excluido, por tanto ese IVA que pagó se te convierte en mayor valor del costo gasto. ¿O qué pasó? Ah, no, incluso llegó el importo grabado y lo vendió y cuando lo vendió no tenía el certificado. En el momento en que se hacía la venta de esa maquinaria, pues tenía que venderla grabada. Entonces, ¿qué pasaba? El inversionista, quien es el que tiene el derecho, tenía que ir ante la DIAN a decirle, señores DIAN, mire que yo tengo mi certificado de la UCME, me cobraron este IVA, eso se considera un pago de lo no debido, por favor devuélvame la plata. Pero como no había un procedimiento arreglado para esto, un poco lo que ha hecho la administración tributaria es, venga, que usted tiene que ir a pedirle eso, no en su jurisdicción donde usted declara, por ejemplo, un contribuyente de Bogotá no puede ir a la seccional de Bogotá a reclamarlo, sino, por ejemplo, si mi proveedor declaró ese IVA en Barranquilla, yo tenía que ir a Barranquilla para que me devolvieran ese IVA como pago de lo no debido. Entonces, pues eso complejizaba porque primero yo como sabía que dónde se había declarado y en qué jurisdicción, y podía pasar de que mi proyecto tuviera diferentes componentes en muchas ciudades, o sea, esa devolución se me volvía un sancocho. Pero con lo que trae la reforma, de las pocas cosas buenas, es que pasa de excluido a exento, lo que hace que este beneficio pues sea un poco más directo, porque si es exento, a la final yo voy a tener derecho, el vendedor va a tener derecho a devolución de todos los IVAs asociados a este producto. Entonces, pues me corrige un poco la problemática de las devoluciones y los sobrecostos asociados a ese tipo de proyectos. Y por el otro lado, por el lado de la inversión en renta, el tema es que estos proyectos de generación usualmente son proyectos de largo aliento. Y si bien es cierto, la norma tenía un periodo de 15 años, que es un periodo bastante razonable, muchas veces estos proyectos requieren una inversión de caja bastante importante. Entonces, claro, yo empiezo a generar utilidades en un momento muy adelante en el tiempo. Entonces se me genera un desfase entre el momento en que yo puedo usar el beneficio, que es cuando genero las utilidades en el futuro, versus el momento en que estoy haciendo la inversión. Entonces lo que me trae positivo la reforma y que valga notar esto es reciclaje del proyecto que fallido del año pasado, es, venga que podemos tener unos títulos de impuestos endosables, es decir, usted puede coger esa inversión y ese beneficio, que es ese 50% adicional, endorsárselo a un tercero que sí tenga rentas y usted va a poder fondear su operación con ese beneficio. Entonces es algo interesante desde el punto de vista financiero porque vas a poder recuperar más rápido ese beneficio tributario. Entonces, esas son dos cosas que celebro, esa modificación realmente me gusta y creo que pueden tener un impacto para movilizar este tipo de proyectos que en Colombia son bastante relevantes. Si tú me preguntas, actualmente el único beneficio tributario que funciona es este. Literalmente, aunque ahorita lo dañaron un poco, ¿no? Con lo de las fechas de solicitud. Antes lo podíamos pedir en cualquier momento, ahora solo se puede pedir en ciertas fechas, lo cual lo vuelve un poco lento, pero no hay que desmeritar que sigue siendo un buen beneficio. Y con lo que tú nos acabas de contar, que tengamos un título que lo podamos negociar y el IVA sea exento, lo vuelve aún mejor. Y realmente eso sí es un beneficio que incentiva a invertir en eficiencia energética. Sin duda alguna, incentiva. Además, muchos clientes lo llaman a uno cuando van a comprar equipos de valor sustancial, de una validar si pueden entrar dentro del proyecto para los beneficios de la UDME. Otro beneficio, Olga, que llama la atención es uno en procedimiento. Durante muchos años hemos tenido un problemón con un artículo que nos impide corregir las declaraciones tributarias eh, cuando vamos a disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor. Y es que el término apenas es de un año del vencimiento de la declaración. Y eso disponía un tremendo problema, porque si tú al año te dabas cuenta que no habías tenido un error y vas a disminuir ese valor a pagar, y vas a disminuir el valor a pagar, el saldo a favor, pues ya había pasado el año, pues simplemente se perdía. Y le tocó tanto Corte Constitucional, ir haciendo mucha doctrina acerca de la materia, por allá tomar unas normas de ley antitrámite donde decía, bueno, sí lo puedes corregir y aumentar el valor del saldo a favor o disminuir el valor a pagar, siempre y cuando viniera de unos arrastres de saldo a favor y de anticipo. No obstante, solo lo permitía en esas instancias.
¿no? Pero si había sucedido un error, que se te pasó descontarte algo, pues al final era un derecho que se perdía, que realmente era una norma extremadamente injusta, y aquí se corrige un poco ese problema y prácticamente permite ya que la corrección de una declaración que arroja un menor valor a pagar o aumenta un saldo a favor, prácticamente sea el mismo término que también se tiene de firmeza de la declaración, que sea a 3 años o a 5 años, de igual al artículo 147 de la compensación de pérdida. Entonces, algo que se celebra y ya no hay más. Sí, la verdad Ya no hay más. es muy triste. El resto, la verdad es Eso, que, como dicen popularmente, que entre el diablo y escoja, porque realmente las cosas que se vienen después de eso son bastante problemáticas, que realmente ahí hacíamos una reflexión sobre el tema de la curva de la fe. Esa curva lo que me dice es que debe haber un equilibrio, porque si tú tienes una tasa de cero impuestos o de 100% de impuestos, lo que va a tender es que no haya el recaudo suficiente, que lo ideal es buscar el equilibrio, una tasa que esté en el medio y a la medida en que sea equilibrada, tú vas a poder tener un mayor recaudo tributario, que si te vas al extremo de cero, pues no vas a tener recaudo, y si te vas a un extremo de tasa 100, pues tampoco vas a tener recaudo porque lo que va a haber es evasión y no vas a tener contribuyentes. Entonces, acá lo que se busca es este equilibrio. Y lo que veíamos es, ojo, acá pareciera que eso no existe, porque realmente se están llevando unos niveles excesivos de tributación para algunos sectores que son muy estratégicos para el país. Olga, y voy a decir lo último, son 95 artículos, prácticamente estamos hablando casi de 100 artículos, y de los 100 artículos hemos dicho tres cosas positivas. Voy a decir una que no está dentro del articulado, que hay que resaltarla. Como buena, aunque no está haciendo parte del artículo, para cerrar esa etapa y comenzar con los principales cambios que ya todos de aquí para allá consideramos que no son tan positivos. Y es que no tocan el régimen simple de tributación. Estamos hablando que no se toca un régimen que en mi considerar es muy bueno, práctico, sencillo, solamente le modifican unos temas de renta por comparación patrimonial, pero en su esencia se sostiene igual, literalmente se sostiene igual. Entonces es algo que es bueno porque no lo toca, no porque haya una disposición acerca de eso. Oiga, ¿qué tal si comenzamos a hablar lo que no consideramos tan bueno, un poco ya de los cambios, porque pues lo queríamos dividir en lo bueno y lo malo, pero pues resultó de que de 95 artículos, 3 son buenos. O sea que Sí, 92 son, sí, sabemos que es una ley de financiamiento, para no entrar ahorita en esa dicotomía que uno tiene como abogado en decir, no, es que es una ley de financiamiento, una reforma tributaria. Yo no recuerdo que haya habido una reforma tributaria que baje los impuestos en Colombia. Entonces, prácticamente todas se vuelven de forma indirecta leyes de financiamiento, que es buscar reponer una necesidad para el presupuesto de la vigencia siguientes. Y, Olga, ¿qué tal si arrancamos de esta división para todos los que nos están oyendo en este momento y vayan con nosotros en este buen mapa conceptual? Vamos a hablar de renta, persona jurídica, luego de naturales, luego vamos a hablar de IVA, luego vamos a hablar de impuesto al consumo y cerramos con internacional. Oiga, ¿cómo es lo de la renta? Aquí sí que nos aplica esa curva del AFER, ¿no? Sale más económico. La curva del AFER, como bien lo implicaste, es recaudas igual si cobras cero, si cobras 100. Y aquí literalmente estamos muy cerca de llegar a ese 100. Y no estamos siendo excesivos en el comentario. sí. ¿Cuál es la modificación que nos trae en materia de impuesto de renta? En la pasada proyecto había algo interesante, y es que se plantea una progresividad de, de tarifa de impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas, particularmente microempresas que cumplieran unos topes. Pero acá quitaron ese contentillo y simplemente se dejó la parte de sobregravar ciertos sectores. No se tocó el sector magnerio energético, petróleos, pero pues porque ya estaba con una sobretasa bastante alta. Quizás de los temas más relevantes es en todo lo que tiene que ver con el sector financiero, que se le pone una sobretasa que pasa del 10 al 15%, pero de forma permanente. Yo creo que esto es algo bastante complejo, porque estamos hablando de que puede llegar a una tasa de renta del 50%, una tasa nominal, que si le recordamos eso con costos y gastos no deducibles, puede incrementarse significativamente hablando. Entonces estamos hablando que
al sector financiero se está sobregravando y pues ¿cuál es el miedo acá? ¿Será que eso no se va a trasladar vía mayores costos a los usuarios? ¿Y qué va a pasar también? Que Colombia es un país que tradicionalmente no tiene muchas oportunidades de bancarización. ¿Será que eso se va a volver un desincentivo y dar un paso hacia atrás en toda esta política donde se ha visto que cuando las personas están bancarizadas pueden tener mejores oportunidades para desarrollo, mejor acceso al crédito, tasas más equiparables? Entonces, es algo que me preocupa bastante de que se sobregrave un mercado donde un sector en específico y que donde valga a notar que, y si bien es cierto, los bancos han tenido una recuperación importante, el comportamiento general de los bancos no es que a todos les haya ido bien. Hay algunos que les ha ido muy bien, pero porque han venido recuperándose de una caída muy fuerte. Entonces, este tema en particular me preocupa mucho. Olga, y naturalmente durante los últimos años se había vuelto una costumbre de grabar aquellos sectores con sobretasas porque cuando uno aplica una sobretasa de renta en la teoría, cuando por razones diferentes a la operación y a la eficiencia de la compañía tiene una sobreutilidad, ejemplo por factores macroeconómicos. Un ejemplo muy sencillo de esto es si yo vendo el crudo o el petróleo a $70 y por un efecto macroeconómico se paga 200, el barril, pues yo tengo unas utilidades excesivas que no es producto de mi misma eficiencia operativa, sino por un factor macroeconómico. Entonces, el Estado viene y dice, bueno, a ti te está yendo aún mejor de lo que por otras razones yo te voy a cobrar una tasa adicional. Pero es que los bancos ya tienen una tasa del 50%, es una tasa muy alta y bien lo has dicho, al final quien lo va a pagar es el consumidor. Y Colombia tiene un problema es con un invento que tuvimos acá, no sé si es invento de Colombia o de dónde será el famoso invento que es el pagadiario. Y uno ve ese sector del pagadiario aniquila personas, aniquila financieramente y vidas eso. Entonces, desincentivar un sector como el financiero con una tarifa del 50% termina siendo absurdo. Y si bien es cierto, no se toca la tarifa general de renta, otro tema que quiero llamar la atención, Olga, que se toca en renta persona jurídica y también natural, pero voy a enfocarlo acá en la jurídica, tiene que ver con la tarifa de impuesto al dividendo. Hoy, el impuesto al dividendo se comenzó nuevamente en el año 2016 a grabar. Arrancó con una tarifa del 10, luego subió al 15, luego bajó al 10, luego subió al 20% y hoy la propuesta es que suba a un 30%. Estamos hablando en unos videos que montamos acá, una persona jurídica extranjera que invierte en Colombia 100 pesos y que genera rendimientos de 100 va a pagar una tasa de tributación primeramente del 35 y luego para repatriar ese dinero por concepto de dividendo va a pagar un 30%. Estamos hablando que sin contar los gastos no deducibles va a tener una tarifa efectiva del 54.5%. Es una tarifa absurdamente elevada. Y supongamos que fuera un banco, estaríamos hablando que de 100 pesos que genera, paga 50, le quedan 50 y sobre esto un 15, es decir, pagaría un 65% de impuestos en Colombia. Literalmente, Olga, nadie invertiría en el país. Y dos, Ajá. los que ya tienen inversión van a tener evasión técnica. Y un banco la tiene muy fácil para hacer evasión técnica. Así que lo que vamos a ver es, no vamos a recibir ni los 35 ni los 30. De acuerdo, yo creo que si me preguntas el tema más grave que trae la reforma, en mi opinión es ese, el tema de los dividendos, porque es un ataque directo a este vehículo de inversión. Y si tú me preguntas, las empresas es, en alguna charla escuchaba, es el mejor invento que ha habido en materia de derecho comercial en los últimos años, porque fue, venga, cómo logramos organizar la capacidad de producción y lograr generar unas rentabilidades en función de eso. Entonces, esto es un ataque directo a este tipo de inversiones porque uno cómo evalúa la rentabilidad en una inversión después de impuestos, o sea, cuánto me gané, pagué impuestos, cuánto me quedó. Y si ponemos en una balanza lo que voy a pagar en totalidad por tener mi plata invertida en una empresa, pues va a ser de las tributaciones más altas que tenemos
en el sistema colombiano. Entonces parecía un desincentivo claro para que los inversionistas inviertan a través de un vehículo empresarial. Pueden tener mejores rendimientos en otro tipo de vehículos y siento yo que ese no debería ser el propósito de una reforma. Ahora, se genera un tema bien importante para los extranjeros porque es una tributación bastante compleja, porque es sumar la tasa corporativa, que ya es alta, o sea, ya ha sido reconocido que Colombia tiene la tasa de impuestos más alta de los países de la OCDE, más una tasa del dividendo alta. Entonces estamos convirtiendo en un entorno donde realmente está sobregrabada la inversión. En este punto, va a ser supremamente importante hacer las inversiones a través de países donde se tienen convenios para evitar la doble imposición, porque este tipo de inversiones van a estar protegidas con la protección que nos da estos convenios. Entonces, por ejemplo, ya va a ser mucho más atractivo que en vez de que yo invierta en Colombia, invierta en España y por qué no que desde España se invierta en Colombia, cosa que en el momento en que haga la inversión o me paguen ese dividendo, va a ser muchísimo más barato recibirlo por otro lado. Entonces, pareciera que nos están invitando a ser muy creativos a la hora de cómo se estructuran las rentas y cómo se reparten, y donde ya pareciera que se está satanizando el tema de imponer, realizar los pagos a través de dividendos. Olga, y un punto adicional de planeación. Si este proyecto de reforma comienza a avanzar en el Congreso y uno de los temas que no se reduce es el dividendo, sin duda alguna, un elemento de planeación va a terminar de sacar los dividendos que hicieran falta. Entonces, lo único que va a ocurrir es que van a descapitalizar compañías. Cuando tú miras estados financieros públicos, en algún momento hice ese estudio, por ejemplo, de Coca-Cola, de FENSA no deja utilidades en Colombia. Y no las deja. Es decir, cada Coca-Cola que nos tomamos, la utilidad que deja también se va. Seguramente invertirán una parte, pero gran parte se va. Entonces, va a terminar ocurriendo que muchas empresas, pues con esa inestabilidad y un cobro tan absurdo, pues que es la alta preocupación, es si comienza ese trámite de esa reforma, así como está, la primera recomendación va a ser revisar para repatriar o para restablecer sus subsidiarias en países con convenio, como bien lo has dicho, como por ejemplo España. Olga, Y que si quieres, antes de terminar esta uh-huh. temática, se ve que Colombia está yendo en contravía porque la mayoría de los países lo que están haciendo es reduciendo las tasas corporativas en busca de atraer más inversionistas. Entonces, Colombia, en vez de reducir la tasa, la está incrementando. Y pues eso realmente puede llegar a impactar fuertemente la inversión extranjera que realmente en los últimos años se ha visto bastante golpeada. Olga, y a mí me encanta una analogía en materia de impuestos para todos los que nos están viendo y que quedará guardado este video, tiene que ver con, a mí me encanta la analogía de los restaurantes. Es como si en el mundo hay restaurantes de lujo con precios muy adecuados y Colombia es un restaurante que no tiene aire acondicionado, sino que toca en una terraza y nos toca en la terraza, la comida sabe bien, es rica, pero corremos el riesgo que también nos roben la cartera en la terraza. Y dos, el precio vale 3 veces más que el de la comida francesa. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender esa competitividad. Y no se trata de competir con las tarifas más bajas, no. Se trata que el precio sea acorde a las regiones, sea acorde a las dinámicas de los países desarrollados del mundo. No vamos a conseguir atraer inversión siendo los más costosos, como bien lo dice esa curva de Laffer, que prácticamente es solo de teoría macroeconómica, pues se nos vuelve acá una realidad. Oiga, un punto controversial. 2 puntos para cerrar renta a persona jurídica. Tiene que ver con que se graben las iglesias. Uno diría, de entrada, yo ya lo veo muy inconstitucional. De entrada, en mi criterio, va totalmente inconstitucional el artículo por un principio básico de igualdad. Estamos hablando que a las iglesias que se les reconoce que hacen también un desarrollo de ese artículo primero en nuestra Constitución, eh, se graban las actividades mercantiles de las iglesias con tarifa de renta. Entonces lo que dice es, ustedes por su actividad eclesiástica, donaciones, ofrendas, diezmos que reciben, no pagarán tributo, pero por las actividades mercantiles que desarrollen van a estar obligados a pagar impuesto de renta. Mm,
¿Dónde arranca la primera desigualdad? ¿Por qué no me das por lo menos la oportunidad de que si yo reinvierto no pago? Es un primer elemento. Simplemente me están diciendo, actividad mercantil se graba. Muchas veces, ¿qué pasa con las iglesias? Por ejemplo, eh, indistintamente la denominación, algunas logran tener ahorros significativos para renovar un templo, para construir o comprar un lote, y seguramente lo invierten en un CDT, mientras terminan teniendo los recursos, porque los van a reinvertir a futuro, entonces ya entra vas a ir a pagar por eso. O personas que hacen donaciones muy grandes que naturalmente no van a alcanzar a reinvertir de forma inmediata. Vamos a suponer que Olga, donde se congrega, ha tomado una decisión de vida de hacer una suma significativa de la donación y con ese rendimiento se va a terminar pagando las iglesias. Una norma que sin duda alguna la veo muy poco probable que pase y a veces sentiría que es más como un tipo distractor ahí como para negociar algo que sí se va a aceptar en lo personal. Y último elemento, Olga, tiene que ver con lo del pez. No tiene un año y ya le vamos a subir la tarifa. Total, y que el planteamiento que se hacía en su momento, ojo que Colombia se adhirió al marco inclusivo de la OCDE para ser parte del Pilar 1 y del Pilar 2, y esto sigue siendo una, si tú ves en esencia, esto parece un impuesto a los temas digitales porque realmente parece un impuesto interno. Entonces va un poco en contravía de ese pilar 1 y pilar 2, donde ya muchos países ya se han implementado de forma completa y que Colombia echa como un paso hacia atrás y como un incumplimiento internacional porque dice algo así como hasta que todo el mundo no lo haga, yo no lo hago. Entonces, sí siento que a nivel internacional nos va a costar y el tema es que encarece los servicios digitales, porque es que no es que tú vayas a capturar una renta nueva, sino muchas veces lo que te dice, ah, no, es que el proveedor no se acogió a PES, no me acepta la retención y quien termina asumiendo esa retención es el contribuyente que necesita ese bien o servicio acá en Colombia. Entonces sí es complicado, siento que va a encarecer y si tú me preguntas de los, si lo vemos por sectores, de los sectores más atacados con esta reforma es todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación, que parece un contrasentido, ¿no? Porque se supone que lo que ayuda a los países a ser más competitivos es las inversiones en innovación y en tecnología. Y acá, en vez de generar incentivos que sean muy claros, vemos que se están reduciendo de forma importante y una forma es a través de esa tributación para el PES. Recuerdo mucho, y para recordar lo que es la presencia económica significativa, estamos hablando de todas estas plataformas como Amazon, como Netflix, como Google, que el Estado les dijo, venga, les doy la oportunidad, registren y paguen un 3% de los ingresos. Eso hace un año. Y ahora les estoy diciendo, ya no te voy a cobrar el 3, te voy a cobrar el 5, casi el doble. Y anuando lo que tú dices, Olga, recuerdo en la última charla de la jornada del ICT, vino una persona de México donde tuvieron una negociación increíble con Amazon, donde Amazon hizo una inversión gigantesca para México y México lo que hizo fue primero entrar claro las reglas de juego. México dijo, yo entiendo que su principal factor dentro de la estructura de precio de transferencia suyo es la plataforma y la plataforma no está en México. O sea, aquí lo que va a tener es un parque logístico. Dejemos claro cómo es la estructura de su renta, lo cual me parece increíble esa tesis que él manifestó, porque cuando un inversionista de estos niveles como Amazon, como estas grandes plataformas, tienen reglas muy claras para el país, en su forma de tributar podemos tener grandes ganancias, pero no de esta manera. Grabar y grabar jamás va a ser la solución. Y bueno, triste persona jurídica, Olga, pasemos a algo que nos inquieta a todos, renta natural. De acuerdo. Esa renta natural, yo creo que venimos de un aumento muy fuerte, o sea, la ley 2277 hizo que una persona ya se incrementara al doble, incluso casos al triple de la tributación, donde actualmente hay personas que pagan hasta 3 salarios en materia de impuestos, es decir, trabajo 3 meses para pagar mis impuestos, con salarios que son clase media alta, o sea, los salarios regulares ya están pagando de una forma importante, incluso en esa gama media se vio un incremento sustantivo porque pasaron de no pagar a pagar, principalmente por dos cosas, limitación de beneficios. Ahora
adicional de esa limitación de beneficios que veníamos de la reforma pasada, en este me están incrementando la tarifa. Lo que va a hacer es que sea una tarifa muchísimo más alta y me están adicionalmente quitando unos beneficios y me están limitando otros. Entonces, eso hace que la tributación de las personas naturales se vaya a ver incrementada, pero ya de una forma muy desmedida porque ya venimos de un incremento muy fuerte. Entonces, hasta ahora estamos como asimilando el incremento, vamos ya 2 años con esos incrementos significativos, ahora viene un tercer año que va a ser muchísimo más fuerte. Entonces, realmente siento que ahí hay algo por mejorar. Los estudios siempre han dicho, venga que se necesita ampliar la base de contribuyentes, que se debería cambiar un poquito la proporción, porque acá en Colombia la tributación está concentrada en personas jurídicas y que debería ampliarse la base de contribuyentes para que más personas pongan dentro del impuesto de renta. Sin embargo, lo que llama la atención acá es que pareciera más impuestos para los mismos y nos están afectando o nos están atacando problemas tan graves como son la evasión, que es el principal fuente de escape tributario en el país. Entonces yo creo que acá sí hay una reflexión importante porque realmente si esta modificación va a afectar la capacidad contributiva de las personas que van incrementada esa tributación. Olga, y uno diría, es que apenas es un punto y en otros son 2 puntos. Es que de a punto ya ha subido mucho, como tú lo has dicho. Otro tema de la renta natural, se incrementa la tarifa. Segundo, vuelve a ser peor, el impuesto al dividendo. El impuesto al dividendo para las personas naturales, que también arrancó en un 5%, luego pasó un 10%, luego llegó un 15% y ahorita mismo está vigente el 20%. Lo que pasa es que hay una fórmula que, ejemplo, si Olga recibe 1.000 millones de pesos en dividendo, el impuesto de Olga va a ser conforme le dé la tabla, pero le dan la oportunidad de tener un descuento tributario que no va a pasar del 19% de la tarifa ni el impuesto al dividendo. Es decir, que no importa el volumen que al final reciba Olga, eso va a depender de una escala, al final su tarifa máxima hoy casi que sería un 20%, lo que sucede es que tiene un descuento del 19% que termina en un 20%. Ese descuento lo derogan. Significa entonces que Olga, si recibe 1.000 millones de pesos, va a ir a la tabla y puede pagar hasta un 41% en impuesto al dividendo, algo absurdo. Les voy a poner un ejemplo. Roger y Olga crean una SAS en la cual comenzamos un negocio muy exitoso, hacer asesorías tributarias. De esas asesorías tributarias, la utilidad fueron 5.000 millones. Entonces, de esa utilidad de los 5.000, perdón, de esa utilidad de los 10.000, pagamos el 35% de la utilidad de los 10.000. Es decir, que quedan 6.500. De los 6.500, Olga y yo tomamos la decisión de repartirnos el 100% para tenerlo en la cuenta bancaria individual. Entonces, como ya superan todos los topes, pagaríamos con esta nueva reforma el 41% de los 6.500. Estamos hablando entonces que terminaríamos pagando un impuesto de 2.400 más los 3.500, estaríamos hablando que terminaríamos pagando una renta casi el 60%. Entonces, ¿qué termina pasando? Que vuelve y juega la evasión. Entonces, Olga y Roger naturalmente no se van a distribuir dividendos y se van a buscar formas corporativas para no pagar ese dividendo. Vuelve el tema ilógico. Y es lo que vuelve impráctico nuevamente el régimen societario porque se comienza a hacer pura evasión y puro invento. Siento que en eso Estados Unidos sí nos lleva una muy buena ventaja en la SAS, porque tú puedes la SAS declararlo a título de forma directa sin que exista el dividendo sobre una persona natural. Olga, y un tercer punto que ya en algún momento se derogó con la ley 1943, se vio que no era funcional y volvió en la ley 2010, el componente inflacionario, el ahorro. Sí, y pues un poco lo que se dice es que es un beneficio, pero realmente si tú ves el trasfondo del componente inflacionario, lo que te está diciendo, ven, tú recibiste X valor de rendimientos financieros, lo que recibiste no fue realmente el rendimiento, sino se reconoce de que por el paso del tiempo la inflación o el dinero ha perdido valor. Entonces lo que hace entre comillas, beneficio es corregir esa ineficiencia económica y lo que hace es, venga, pague impuestos sobre realmente lo que se ganó, que fue el rendimiento menos la inflación.
Entonces acá se está quitando este beneficio, va a generar de nuevo un desincentivo al ahorro, lo que me parece preocupante porque otra vez los colombianos no nos caracterizamos por ser unos inversionistas más juiciosos en pensar en el futuro y quizás el método de inversión más usado es un CDT. Uno va a un CDT o estas cuentas de rendimientos altos que están cayendo en los neobancos. Entonces, lo que hace es, venga que va a resultar de pronto más atractivo realizar inversiones a través de otros vehículos que pueden llegar a representar un mayor riesgo. Entonces, es preocupante porque realmente acá no es un beneficio como tal, sino es corregir un efecto económico como es el de la inflación. Entonces, Mm. si vemos que va a ser fuerte y de pronto lo que va a hacer es que las inversiones que se están dando actualmente se dejen realizar, lo cual es preocupante porque ya estábamos diciendo, venga, que las inversiones en sociedades se desincentivaron. Ahora, las inversiones en el mercado de capitales y inversiones financieras se les quita otro atractivo. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Es, Olga, quiero hacer un paréntesis porque quiero saludar a varias amistades. Aquí está también, saludo por acá uno de nuestros socios, David López, que es financiero. Seguramente si le decimos a David López que vamos a coger ese dinero y lo vamos a montar en un proyecto operativo como financiero, dirá, no tiene sentido. Más bien saquemos el dinero, lo llevamos afuera, que nos den un 8% por allá en rendimiento, en moneda extranjera y ya. Y ahí se acabó la inversión. Es que nadie va a trabajar para pagar el 60%, el 70% del rendimiento en impuestos. No va a pasar, no va a pasar. Oiga, y como para rematar, uno iría a compensar en naturales. Derogan el beneficio del dependiente económico adicional. Ahí recordemos que no quitan el dependiente que otorga el 10%, no. Quitan son los dependientes adicionales de 72 VTs, lo derogan. El entendido es que dicen que ya hay un dependiente económico y hay otro, entonces que no está bueno y lo deroga. Pero a cambio te dan mayor porcentaje en factura electrónica. No, 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 o sea, aumentan ya vienen de hace 2 años, derogaron casi y limitaron todos los beneficios. Y ahorita derogan un beneficio que habían colocado que era como una pomada que teníamos ahí. Y entonces ya también terminan de quitar la pomada y dicen, no, pues quitamos armas en factura electrónica. Nada, vuelve y juega incorrecto. Oiga, y yo creo que ya voy a agregar el último punto en naturales porque bueno, y naturalmente solo quedaría un procedimiento de retención en la fuente, que sería el procedimiento número uno. El procedimiento número dos para ingresos variables se elimina, que está mal. Porque imagínense, Olga, nosotros que también vendemos acá, este año fue el que mejor vendimos. Nos ganamos que esperemos que así sea, nos ganamos un muy buen beneficio, nos aplican método uno, nos castigan una retención altísima y póngale que el otro día no tenemos empleo. Entonces ya dañaste todo el promedio, afectó la caja del contribuyente, porque eso hacía el procedimiento 2, ayudar que sobre esos ingresos variables tuviera una tarifa a similar. Y, oiga, yo creo que este sí ya es la mata de todo, porque esto sí ya es prácticamente decirle a un millonario, váyase, el impuesto al patrimonio. de acuerdo, yo creo que pues ya nos quedan 10 minutos, el tiempo hablando de impuestos vuela, yo sé que cuando le gustan las Yo creo que nos cosas. podemos extender hasta las 8:10, 8:15 por el tema técnico y alcanzamos a tocar los últimos temitas. Sí, pues impuesto al patrimonio, terrible porque, ¿qué pasa? El impuesto al patrimonio, el patrimonio que uno ha venido conformando ya ha pagado impuestos en el momento en que se generó ese patrimonio. Entonces, pagó impuesto vía de renta. ¿Y qué pasa? Acá abre el cuestionamiento, ¿será que el impuesto al patrimonio realmente sí es un impuesto progresivo? Es decir, a la persona que le está pagando realmente tiene la capacidad contributiva para pagar. Muchas veces las personas, imaginémonos una persona ya de edad que tiene su casa de habitación y no tiene ingresos, tiene un patrimonio importante, pero no le rentabiliza. Pero en este momento lo que va a hacer es que venga que por ese patrimonio que está teniendo, independientemente si tiene cómo o no tiene cómo pagarlo, va a tener la obligación de hacerlo. Entonces, realmente siento que es un impuesto que tiene muchos cuestionamientos, también a nivel internacional la tendencia es a quitarlo, cada vez existen menos países que tienen un impuesto como esto, y quizás lo más grave es, primero, baja los topes, ya un tope más o menos de 1.900 millones,
que podemos estar diciendo que eso pueden ser 3 bienes y un carro, incluso menos con los precios de actualmente inmobiliarios que se están manejando. Entonces, realmente abre el abanico de muchos contribuyentes y la tarifa se está hasta duplicando. Entonces, cada bracket, recordemos que acá habían unos brackets de tarifa de impuesto y cada bracket está aumentando. Es decir, por cada peso que yo voy a tener dentro de mi patrimonio voy a tener que pagar un mayor impuesto. Entonces, realmente es bastante oneroso. Analizábamos un caso con Roger de una persona que le salía muchísimo mejor haciendo el cálculo de impuesto al patrimonio más impuesto de renta, se le consumía más o menos un 60% de su ingreso anual, lo cual es bastante excesivo, donde con ese que iba a pagar impuestos acá, le resultaba muchísimo más barato trasladarse a otro país y no convertirse en un no residente fiscal y por tanto no contribuyente del impuesto al patrimonio. Entonces, realmente acá esto puede espantar incluso a las mismas personas colombianas que estamos haciendo o que estamos apostando de acá al país. Olga, y en ese mismo ejemplo lo citábamos es porque es una realidad. Es una persona que tiene un ingreso promedio muy alto de 1.000 millones, paga un impuesto de 300 millones y si pasaba la reforma de impuesto al patrimonio, como o en este momento como está concebida, pasa una tarifa de un braque casi del 5, termina pagando casi 700 millones de impuesto al patrimonio, más 300 pagaría 1.000. A la persona le sale más rentable irse para un país vecino como ejemplo Panamá, literalmente, que le paguen su salario, y para eso tiene teletrabajo, no, Olga, esta persona. Le sale más económico que le hagan un pago al exterior, le retengan el 20% y con lo que se ahorra en impuestos paga un muy buen apartamento, porque estamos hablando que se va a ahorrar $200.000 y $200.000 son poco más de casi pagar un arriendo de $20.000 y un arriendo de $20.000 se consigue algo increíble y lo pagarías con impuestos. Entonces Colombia se queda sin el inversionista y sin el recaudo. Total. Entonces, y yo creo que como para ir rápidamente en los otros cambios en materia de impuesto a las ventas, quizás hay bastantes cambios bastante problemáticos. Resaltaría dos, el tema de los licores que pasan del tema de una tarifa del 5% a un 19%, lo cual va a encarecer este tipo de producto. Y quizás dos cosas que a mí realmente no le encuentro el sentido de cuál es el trasfondo de grabar esto. Y es que actualmente los servicios de desarrollo de páginas web y los servicios de cloud computing se encuentran excluidos de impuesto a las ventas. Si bien es cierto no es perfecto, el usuario final sí ve un ahorro importante de ese 19%. Pero con la reforma se elimina esta exclusión y por tanto pasan a ser grabados con el impuesto a las ventas. Entonces, tú desarrollador, ¿cómo le vas a explicar a tu usuario final? Ojo que ya por el cambio de la reforma ya se te vuelve tu software que estás usando un 19% más caro, porque en este momento prácticamente todos los desarrollos de software se hacen a través de la tecnología de cloud. Entonces, realmente, venga, Colombia es un país que quiere apostarle a la innovación, al desarrollo tecnológico, como me quitan un beneficio que realmente estaba ayudando a que pasáramos de servidores locales a servidores en la nube, que me ayudaban como a tener mejor tecnología de una forma más eficiente. Entonces, este es un punto bastante criticable. Y el otro tema, se ha dicho de que Colombia ha tenido un aumento de turistas extranjeros bastante relevante. Hemos visto que es uno de los sectores que se quieren impulsar, que realmente hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en el país a partir de esto. Y lo que me está haciendo el proyecto de reforma es grabar esto. Actualmente, los paquetes turísticos vendidos a no residentes, a extranjeros, no generan impuesto a las ventas, se consideran exentos y el hotel, quien presta el servicio turístico, tiene derecho a devolución de IVA en lo que paga durante la cadena para prestar ese servicio. Entonces, si se retira esto, se quita ese incentivo porque van a encarecer los servicios hoteleros de las personas que están en el país. Y fuera de eso, que esto es una tendencia que usualmente tú, a nivel internacional, el huésped extranjero no paga IVA. Y si paga, tiene un mecanismo de devolución para que le devuelvan ese IVA que pagó mientras estaba de viaje. Entonces, pues acá realmente creemos que es un desincentivo y como una contradicción. Un sector que quiere incentivar, ponerle mayores impuestos.
Olga, y con el del servicio de Cloud Computing, jamás en la historia hemos necesitado tanto desarrollo, tanto desarrollador como en este momento. Estamos hablando que hoy la tecnología es una necesidad obligatoria para todas las compañías. Hoy tenemos tecnologías tan potentes como la IA que puede hacer esta misma conferencia que tú y yo que estamos haciendo en este momento. Y es una obligación que antes todo lo contrario hay que buscar de incentivar esa línea de desarrollo y aplicación de todas las compañías, porque no pueden quedarse atrás o morir, porque el problema es que mueran y lleguen son multinacionales tecnológicas extranjeras. Y ahí es donde comienza el gran peligro laboral. Impuesto al consumo. Un tema ahí, Olga, también en materia del IVA es el tráfico postal. De acuerdo. Amazon, Temu, que traen algunos bienes, algunos valores que están por debajo de los 30 o $20, se me olvida en este momento el valor exacto, eh, son $20, ¿no? $200. $200 que están en USD. Como zapatos y eso, pues desincentiva un poco naturalmente esta nueva forma de compras en línea que estamos teniendo, que es muy significativa para el país, para el consumo, no solamente a nivel internacional, pues sobre todo a nivel internacional. Y también hay que ver un tema porque nosotros ya tenemos unos TLC firmados que seguramente no se podría con todos los países, sino que, por ejemplo, con Estados Unidos habría que respetarlo. Y uno de los elementos, Olga, que está habiendo mucha discusión tiene que ver con las membresías. Entonces, dejó que las membresías las vuelve grabada, quedan unas distorsiones dentro de la redacción. Uno entendería que una cuota de sostenimiento, no de una propiedad horizontal, porque en mi criterio no aplica para un conjunto residencial, todo lo contrario, no lo aplica, pero sí para agremiaciones que son contribuyentes a la luz del artículo 19, tendrían que pagar o cobrar IVA. Ejemplo, el ICDT, que lo hablábamos ahora, o algunas instituciones tendrían que cobrar IVA sobre las cuotas cuando en mi criterio no hay lugar a ningún tipo de servicio a que se grave con IVA. Y pasándome rápidamente al impuesto al consumo, Olga, tiene que ver con las motocicletas de más de 200 centímetros cúbicos y lo que son los yates y esto pasarían del impuesto al consumo del 8% al 19%. Uno diría, no, pues que tiene para comprar una motocicleta de más de 200 centímetros cúbicos, tiene para pagar el IVA al 19 más otro 19. Estamos hablando de un 38% de un valor agregado de un impuesto indirecto sobre un bien. Vuelve y juega, ¿qué va a terminar ocurriendo? La evasión. ¿Qué va a terminar pasando con los yates? Que ningún yate se va a nacionalizar. Entonces, van a terminar mandándolos afuera y trayéndolos, saliendo y entrando, y nos quedamos sin lo uno y sin lo otro. Y Olga, y pasemos a, para finalizar, normas de procedimiento, y me preocupa mucho el de la facturación electrónica. De acuerdo. Acá se genera un contrasentido, ¿no? Porque uno casi en la vida práctica no ve sanciones por facturación electrónica. Acá se está generando la posibilidad de que tú presentes de forma voluntaria esas sanciones por facturación electrónica. Entonces, pues es interesante, pero creo que acá se genera un desincentivo bastante importante porque se cambia la forma de cálculo de la sanción. Entonces, siento que ahí puede generar mucha confusión y me parece que va a generar una fuente de recaudo adicional porque actualmente no hay muchas sanciones por esta vía y si el contribuyente solito puede ir a pagarla, puede que por un esquema de valoración de riesgo prefiera ir a pagar la sanción directamente y no esperar a que venga la autoridad tributaria y se la exija. Y adicionalmente, Olga, es que antes un establecimiento se cerraba cuando había unos errores puntuales dentro de la facturación electrónica. Ahora el problema es que cualquier error da lugar a cierre de establecimiento. Y también llega y dice que mientras está la discusión se le pone un sello que dice está en discusión. Peor. Lo cual pues realmente desincentiva mucho. Y bueno, Olga, hemos abordado gran parte de esta reforma. A nivel de procedimiento, pues ya deroga lo poco que ya queda el beneficio de auditoría, que son este año y el otro. Hay unas reglas del IVA. Deroga ya el IVA a nivel cuatrimestral, es decir, que solo quedaríamos con IVA bimestral. Y lo hablábamos ahora. El problema del IVA no es si es bimestral o si es cuatrimestral. El problema es que el IVA debería ser por caja.
Entonces, lo que permite el cuatrimestral es que por lo menos a las pequeñas o medianas empresas le da la oportunidad en 4 meses de recaudar gran parte y poder pagar el IVA y volver a bimestral, que fue su esencia. Es que la esencia de pasar a cuatrimestral fue esa. Pero hoy, insisto, la mejor esencia sería que sea por caja, porque no tiene sentido que aquel que no paga, si se descuenta el IVA y no lo paga, el otro termina asumiendo una pérdida en cartera, asumiendo un IVA, un 19 de otro tercero, lo cual pues termina afectando de forma gravosa la caja de las compañías. Y ya hay otras normas de la sede efectiva de administración que hace unos cambios en cuanto de avisarle a la DIAN cualquier reestructuración. Le vuelve un poco peligroso a las estructuras internacionales sin generar mayor afectación. Y bueno, Olga, 95 artículos prácticamente, solo 3 artículos interesantes. Y algunos dirán, Roger, no hablaron del IVA en los eventos públicos y culturales, que ahí no lo tocamos mucho porque con Olga y yo teníamos una pequeña diferencia ahí. Y ahí quedan unos sinsabores, ¿no? Quedan unos sinsabores más cuando también es una industria que viene en crecimiento. Bueno, Sí, Olga, yo creo que ya es hora de concluir. Como vemos, es una reforma que toca muchos temas, o sea, son 95 artículos, pero bastante nutriditos porque hacen unos cambios a muchos niveles. Acá no los abordamos todos, no era la idea, era un barrido general. Yo quisiera como hacer una reflexión. Este es el primer borrador, esta es la propuesta del gobierno. Entonces, una cosa es lo que entra, otra cosa es lo que sale, hace falta todo el trámite legislativo. Incluso con este proyecto hay muchos que les dicen, ¿será que si sale? Pues venimos de que el proyecto de reforma pasado no pasó, no logró tener las mayorías, y actualmente la discusión en el Congreso se siente que el gobierno no tiene las mayorías suficientes para ganarlo. Sin embargo, a mí me queda una reflexión importante, y es que muchas de las críticas que se hicieron al proyecto de ley del año pasado, acá el gobierno hizo la tarea, incluyó alguna de esas modificaciones. Entonces siento que puede que pase porque puede empezar ese proceso de negociación. Y una de las cosas que dijo el ministro de Hacienda cuando presentó el proyecto es que el presupuesto está desfinanciado y no hay plan B. O sea, o se aprueba o que empezamos a recortar, y recordemos que el gasto que se tiene es un gasto inflexible porque son gastos de funcionamiento, gastos de inversiones, gastos de servicio de la deuda, que ya son gastos que están comprometidos en las finanzas públicas. Entonces, realmente el panorama está bastante complejo. ¿Quién sabe qué pasa en el Congreso? De pronto mencionar que este, como es una ley de financiamiento, tiene un trámite legislativo un poco particular porque usualmente entra por las comisiones séptimas, pero en este caso, como es un proyecto de ley de financiamiento, se tiene que discutir en conjunto con el proyecto del presupuesto general de la Nación, y lo que hace es que tengan que discutirse en dos comisiones, en las comisiones terceras y las comisiones séptimas, lo cual dificulta un poco más el proceso. Ahora, se espera, todavía no se ha anunciado, que el gobierno pase un mensaje de urgencia para que el trámite legislativo sea mucho más rápido, y con esto, si se llega a presentar el mensaje de urgencia, quizás en noviembre o diciembre ya estamos teniendo esta ley en vigor. Entonces, todavía es muy pronto para decir qué es lo que va a pasar, qué va a quedar o qué no va a quedar, pero mi reflexión es, venga, que está esto sobre la mesa, toca analizar los impactos porque, como vemos, hay un montón de situaciones muy complejas que debemos identificar qué nos toca y qué no nos toca, y a partir de eso tomar decisiones antes del cierre del año, eso sí, sin entrar a apresurarse mucho porque puede que no lleguen, sino hay que analizar y tener el plan de contingencia de qué pasa si se materializa el riesgo. Y si se materializa el riesgo, poder actuar rápidamente para lograr contrarrestar los efectos que se den. ahí, Olga, sin que suene a cuña, si nos están viendo clientes, es importante que cada uno se pueda ir revisando en la medida que vaya avanzando el proyecto de reforma tributaria, qué cosas pueden llegar a impactar y qué cosas podemos prevenir desde antes. Hay una realidad. Casi todas las reformas tributarias, usualmente en una negociación mercantil, se pide el cielo y la tierra. Acá realmente es que no solo pidió el cielo y la tierra, sino el universo, y lo cual sería muy peligroso realmente para la inversión extranjera y la inversión nacional. Y realmente mi mensaje es, ojalá no pase. Sabemos que pueden haber algunas cosas que se pueden rescatar, pero ojalá en muchas de las cosas que hemos hablado no suceda
y iremos esperando el trámite. Para todos, una muy buena noche y qué gusto, Olga, como siempre, estas conversaciones. Y estaremos ya teniendo también una charla a través de Russell Bedford en, en nuestros webinars normal con todo nuestro equipo de impuestos de todas las diferentes regiones del país. Y les mandamos un abrazo y una excelente noche. Un abrazo, Bueno, Olga. igualmente un saludo para todos. Chao, chao.